Dicen que al relatar los horrores del pasado, algo despierta, que al pronunciar sus nombres, los ecos responden. No estás solo mientras escuchas estas historias, porque aquello que habita entre los mundos también escucha. Mi nombre es Vlad y esto es Calamidades de la Noche. En muchas ocasiones hemos sido testigos de sucesos extraordinarios a través de las noticias, hechos que nos preocupan, nos asombran o incluso nos dejan con una sensación inquietante. Sin embargo, hay algunos sucesos que, más que responder nuestras dudas, nos dejan más preguntas sin respuesta. Y uno de esos enigmas ocurrió en los años 70, en un lugar llamado Valle de Santiago, Guanajuato. Todo comenzó en un día en el que el mundo entero se vio sacudido por un suceso inexplicable. Vegetales gigantes, de un tamaño tan descomunal que parecían sacados de un sueño o una historia de fantasía, aparecieron de la nada. La noticia corrió como pólvora y pronto expertos, científicos e investigadores de todas partes llegaron al pequeño pueblo para estudiar este fenómeno tan extraordinario. Las cosechas más famosas de todas fue la del señor José García, cuyos cultivos parecían desafiar las leyes de la naturaleza. Lo que sorprendió aún más a todos fue que, según se dice, 2 hojas de acelga eran suficientes para alimentar a toda una familia. Y no solo las acelgas, sino también el maíz, las cebollas, las coles y una variedad de flores que se cultivan en este terreno con un esplendor sin igual. Era como si la tierra hubiera decidido regalarle al mundo una nueva era agrícola, un milagro capaz de cambiar el rumbo de la alimentación mundial. Sin embargo, la pregunta que todos hacían seguía sin respuesta. ¿Qué estaba ocurriendo con estos vegetales? La situación alcanzó tal nivel de misterio que el 20 de septiembre de 1977 se celebró una junta secreta en las oficinas de la Secretaría de Agricultura, donde se discutió bajo confidencialidad el posible origen de este fenómeno. Se sugirió que, a cambio de la fórmula secreta y el método de cultivo, el gobierno construiría un parque nacional en el municipio y levantaría una escuela de agricultura. Pero como suele suceder con los sectores del poder, el presidente López Portillo no cumplió lo prometido. Lo más desconcertante de todo fue que, pese a los intentos de replicar el fenómeno en otras partes del país, el método de cultivo resultó ser un fracaso absoluto fuera de Valle de Santiago. Parecía que solo allí, en ese pequeño rincón olvidado, la tierra respondía de manera tan prodigiosa. Y aún más extraño, aunque los vegetales eran comestibles, quienes los probaban pronto se daban cuenta de que habían perdido su sabor característico. Nadie podía asegurar si, además del sabor, también habían perdido sus propiedades nutritivas. Lo único que era indiscutible era que los cultivos normales, los que crecían sin alteraciones, tenían un sabor más denso, casi cargado de una extraña intensidad. El misterio sigue sin resolverse. Los vegetales siguen creciendo en el mismo suelo, pero cada vez más personas sienten que hay algo más en juego, algo que va más allá de una simple anomalía agrícola. Quizá, en lo profundo de la tierra de Valle de Santiago, se esconde una verdad que aún no estamos preparados para comprender. ¿Qué fue realmente lo que ocurrió allí? ¿Y qué secretos siguen guardando esas tierras fértiles que nadie se atreve a tocar? ¿O tal vez fue un milagro? Hay relatos ancestrales sobre seres humanoides que acechan en el bosque y casas, ocultos entre sombras,
Muchos los creen partes de viejas leyendas, pero ¿y si fueran reales? Tal vez, en este mismo momento, uno de ellos te está observando desde la oscuridad. Esto ocurrió en Huasca de Ocampo, un lugar envuelto en historias de magia y misterio. En una de las antiguas bodegas del municipio se hizo un hallazgo inquietante, un pequeño cuerpo con rasgos que desafiaban toda lógica. Su forma era humanoide, pero sus características evocaban algo más primitivo y sobrenatural. Poseía una larga cola, orejas puntiagudas y afiladas garras en sus 4 extremidades, como si fuera una criatura atrapada entre 2 mundos. Los rumores no tardaron en propagarse. Algunos decían que era la cría de un nahual, una criatura de los mitos mesoamericanos que puede cambiar de forma. Otros aseguraban que se trataba de un duende, aunque su fisionomía lo asemejaba más a un trasgo o a un goblin. Seres traviesos y esquivos que, según la tradición, habitan en los rincones más oscuros del bosque. Lo que es innegable es que la ciencia no pudo clasificar a la criatura. Médicos y veterinarios intentaron hallar una explicación, pero ningún ser conocido coincidía con sus características, como si la criatura hubiera emergido de un sueño o de un viejo cuento olvidado. Finalmente, el ser fue llevado al Museo de los Duendes, donde permanece en exhibición. Tal vez, con el tiempo, se convierte en la prueba definitiva de que las leyendas que hemos escuchado desde la infancia no solo son historias, sino fragmentos de una realidad que aún no comprendemos del todo. Pero en ocasiones hay criaturas que no solo nos sorprenden, sino que aterrorizan. Seres oscuros que habitan lo más profundo de las sierras y bosques, como los eventos ocurridos en 2020 y 2023 en distintos puntos de México. En marzo de 2020, un taxista de 54 años fue brutalmente atacado por un animal desconocido en las sombrías colinas de Valle de Bravo, en las comunidades de Cerro Gordo y Emiliano Zapata. Su cuerpo presentaba marcas aterradoras, heridas de mordidas en el tórax y en las piernas que sugerían la agresión de un felino. Sin embargo, tras una exhaustiva investigación, las huellas y el pelaje encontrados en lugares revelaron que el atacante pertenecía a la especie de los caninos. La comunidad fue sacudida por el miedo cuando se supo que podrían ser perros ferales los responsables del ataque. En un intento por asegurar la seguridad de los residentes, varios colegios cerraron sus puertas. Sumidos en un terror palpable, pasaron los días, y aunque se desplegaron búsquedas intensas, el misterioso animal nunca fue capturado. Con el tiempo, los habitantes, temerosos pero resignados, volvieron a su vida cotidiana, aunque la sombra del ataque acechaba en cada rincón, dejando una inquietante sensación de vulnerabilidad en el aire. Pero en septiembre de 2023, después de 3 años de relativa calma, ocurrió uno de los ataques más aterradores jamás registrados en la Sierra de Durango. En la remota comunidad de la Guacamaya, testigos presenciales relataron el surgimiento de criaturas bestiales que parecían salidas de una pesadilla. Eran enormes, con la forma general de caninos, pero con características grotescas y antinaturales. Sus cabezas recordaban a la de las hienas, sus ojos brillaban con una inteligencia perversa y sus patas, en lugar de garras, terminaban en pezuñas de venado, lo que les daba un andar errático pero espantosamente veloz. Se movían en manada, con una ferocidad que ningún animal común podría igualar. Los primeros en enfrentarlas fueron los perros guardianes de la comunidad, fieles a sus amos,
pero su valentía solo les aseguró una muerte inmediata y brutal. Las bestias los destrozaron con fauces descomunales y los devoraron aún con los huesos crujiendo entre sus mandíbulas. El aire se llenó de alaridos, un eco de agonía que helaba la sangre de quienes se refugiaban en sus casas. Cuando la horda de criaturas dirigió su atención a un grupo de hombres, estos apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Un único rifle entre ellos significaba una esperanza mínima contra casi 20 de aquellas abominaciones. Los disparos resonaron, y 6 de las criaturas cayeron entre espasmos y gruñidos aterradores. Pero el resto siguió atacando, imparables, con una furia ciega que no parecía de este mundo. Aquel ataque marcó la historia de la comunidad de Guacamaya, dejando tras de sí preguntas sin respuesta. ¿De dónde salieron esas bestias? ¿Qué eran? Y lo más inquietante, ¿volverían? Hasta la fecha de este video no se supo más nada del caso. Simplemente quedó en el olvido de todos, excepto de aquellos afectados por ese ataque tan brutal. Estoy seguro de que, desde ese día, nos acosará cada noche ese horrible recuerdo, saliendo de lo más profundo de sus pesadillas. Así llegamos al final de estas historias, o eso queremos creer, porque el terror no muere, solo duerme, y a veces despierta contigo. Pero dime, ¿viviste algo que aún no te ha dejado dormir? Cuéntamelo en los comentarios, y si estas historias te hicieron ver por encima del hombro, suscríbete y dale like. Yo soy Vlad, y esto es Calamidades de la Noche, donde los horrores acechan en la oscuridad.